reclamando respecto de lo que sucedió el día de ayer, cuando anunció FATE prácticamente de un momento a otro el cierre de la fábrica. Anunció que pagaría las deudas de los proveedores, con los proveedores, y que los indemnizarían a los empleados. Pero claro, no les avisaron con antelación de los despidos. Lo cierto es que en la jornada del día de ayer, para hacer un raconto y una cronología, cuando algunos comenzaron a ver los medios y algunos llegaron aquí, se enteraban de la noticia con el correr de los minutos de que iban a ser despedidos. A otros les fue llegando el telegrama. Lo cierto es que algunos saltaron el portón de aquí, las rejas, y ante el accionar de la policía que los quisieron sacar, bueno, de hecho detuvieron a Alejandro Crespo, a quien es el secretario general del SUTNA, el Sindicato Único de Trabajadores Mecánicos Automotor, Neumáticos Automotor. Bueno, se subieron al techo, grabaron un mensaje. Luego sí rompieron el alambrado, lo estaba cubriendo Abigail Oliverio. Lo cierto es que en la jornada del día de hoy ya se ha pedido desde la justicia una orden de desalojo. Sin embargo, continúan. En horas de la mañana, desde las 6:15, se llevó adelante una asamblea que duró más de una hora aquí dentro, en el sector de justamente el alambrado que rompieron el día de ayer. Luego de la misma tuvimos la palabra del propio Alejandro Crespo en la misma tesitura y postura. Sí. No, mientras buscamos alguien para hablar, a ver la gente, sobre todo familias, historias familiares. ¿Qué van a hacer también? ¿Qué van a hacer, sobre todo? Piensan moverse a Panamericana. Ahí vamos con vos, pero tenemos que actualizar acá, Pancho. Sí, porque se complicó el tránsito, Juanpi. A ver cómo está la cosa, sobre todo en los ingresos a la ciudad de Buenos Aires. Sí, atención, porque ahora hay un corte en la autopista La Plata, a la altura de Diagonal 74. Esto es la rotonda de acceso a la ciudad de La Plata. Allí manifestantes de izquierda que van a salir en caravana por la autopista La Plata-Buenos Aires y tienen previsto llegar a 9 de julio y Avenida de Mayo. Así que atención allí porque se están congregando manifestantes y en algunos minutos también va a haber corte en la zona de Puente La Noria, porque colectiveros de Choferes Unidos tienen previsto congregarse en zona de Puente La Noria, distintos puntos complicados en los accesos, donde además hoy está previsto, entre otros lugares, un corte en acceso a la altura de Ruta 23, zona de Moreno. ¿Cómo Sí, está? María, ¿no importa si son de agrupaciones? Sí, Diego. A ver. ¿Estás con alguien? Diego, ¿nos estás escuchando? Bueno, ahí estamos viendo el corte y la toma, sobre todo, en la planta de... ¿Les puedo sumar algo? Sí, cómo no. Con respecto a la decisión del desalojo? No tiene fecha la orden que dictó el juez Esteban Rossignoli. Sí de aplicación inmediata, pero se está tratando de negociar para que no haya violencia. Hay dos fiscales que están trabajando. Son Marcelo Fuenzalía, que es el fiscal titular de la UFI descentralizada de San Fernando, y a él se le agregó, a manera de apoyo, Martín Otero. Estuvieron tomando declaraciones. La denuncia la hizo la propia empresa FATE a través de su director, el gerente del sector industrial de producción de FATE, y alertó sobre los peligros que había a partir de que estuviera toda la gente en el techo y que hay materiales que son peligrosos almacenados dentro de la fábrica. Peligrosos no solamente para quienes están haciendo la toma, sino también para el resto de la zona, ¿no? Por eso se actuó de inmediato y se está tratando de llegar a algún tipo de negociación para que puedan desalojarse de manera pacífica, ¿no? Ahí hay un punto que hay que entender, y voy a recurrir a Nicolás Schick, que él es abogado laboralista. Gracias por venir. Mientras vemos las imágenes de la toma de la planta, porque claro, acá hay una conciliación obligatoria, es decir, las partes se comprometen a volver el conflicto antes de que empezara, pero hay una empresa que decidió cerrar. Entonces, ¿cuál es el sentido si la empresa sigue con la postura de cerrar? Gracias por venir, antes. No, ¿qué tal? Un gusto. Bueno, básicamente lo que van a tener que hacer es tomar las medidas necesarias para que, más allá del cierre, que es una decisión unilateral de los trabajadores, para que esto se solucione. Es la libertad de expresión también que se está haciendo pública y, bueno, la manera que decidieron hacerlo. Digamos, los fondos para pagar las indemnizaciones ya están depositados. Al haber conciliación obligatoria, está el que lo quiere cobrar y el que no, pero al cabo de 15 días, lo más lógico, hasta ahora, por cómo viene la cosa, es que esto se concrete. Bueno,
Ese es un tema también muy importante. Si los fondos están depositados hay que ver qué es lo que se depositó, porque generalmente cuando suceden estas situaciones las indemnizaciones que se pagan no son las correctas. Y te voy a aclarar una cosa, entrando en lo que es el diseño de lo que es el proyecto de modernización laboral que se va a tratar. Uno de los temas más, digamos, críticos y que yo lo veo desde el punto de vista profesional en la actividad es de la manera que a los trabajadores se los desvincula. Acá, en este caso, se está legitimando el sistema a través del cual un ente administrativo, el Ministerio del Trabajo, la Secretaría de Trabajo, etcétera, depende de la provincia donde se haga, puede llevar la empresa al trabajador a hacer un acuerdo. Generalmente se hacen sin abogado, sin representación, sin explicarle qué es lo que está sucediendo, y esa homologación va a tener fuerza de cosas juzgadas, mientras que hasta ahora esa homologación muchas veces es revisada de luego por la justicia y se descubre que en realidad lo que se hizo fue no hubo una justa composición de derechos y no se les pagó. Por eso que le hayan pagado las indemnizaciones no significa que se haya cumplido efectivamente con lo que corresponde. Le pregunto lo siguiente, los despidos de FATE, ¿van a tratarse con la ley anterior, o sea, con la ley que está vigente ahora o con la ley que va a salir del Congreso a fines de febrero? Tiene que tratarse con la ley que está vigente ahora, porque no hay retroactividad. Esto lo dice el artículo 7 del Código Civil y Comercial. Tiene que estar primero aprobada, hay que ver si se aprueba, si no vuelve al Senado, etcétera. Sí, claro, digo, si está aprobada. Después publicada, y después empieza a entrar en vigencia. Pero las relaciones jurídicas existentes al momento de la rescisión se rigen por el régimen anterior. Más allá después de que esto también puede tener, se trata en el Parlamento, pero la última palabra la va a tener la justicia, como pasó con el decreto 7023, que hoy la Corte lo está definiendo, que todavía no lo definió. Entonces, si se judicializa. Si se judicializa. Entonces, ahora, claro, los telegramas están ya mandados de despidos, con lo cual esto, obviamente, ninguna ley es retroactiva, tiene que regir el convenio y la ley que está hasta ahora. Vigente, eso es lo que va a pasar. Diego, ¿qué está pasando ahí? Diego, ¿nos Continúa escuchás? acá todavía la misma situación. Pancho, vamos a ver si podemos hablar con algunos de los empleados que fueron despedidos. Miren, aquí estamos en el sector del alambrado que abrieron ayer para ingresar a la fábrica y se encuentran todavía adentro. ¿Qué tal, muchachos? Bueno, ¿podríamos hablar con alguno de ustedes para ver si es correcto lo que estamos diciendo o no? ¿Qué tal? Buen día. Bueno, preguntarles primero cómo se desarrolló la asamblea, si pudieron llegar a buen puerto, qué se espera para los próximos días. Se desarrolló de manera pacífica, como siempre, y la resolución es seguir manteniendo, digamos, estar acá de manera pacífica en base a la conciliación obligatoria que hubo. Nosotros estamos en el horario que tenemos que estar, en el puesto, resguardando los puestos de trabajo, y a la espera de que la empresa también acate la conciliación obligatoria, abra los portones y podamos volver a trabajar. Quiero preguntarte por la situación de ayer cuando algunos ingresaron en horas de la mañana, ¿cómo accionó la policía? ¿Detuvieron a Alejandro Crespo? Sí, cuando nosotros llegamos ayer a la mañana, también el horario de entrada, nos encontramos con los portones cerrados y un cartel que decía que estábamos despedidos. Entonces se resolvió entrar a planta y quedarnos en nuestros puestos. Hubo represión. Digo, preguntarle si cobró la indemnización que está depositada. Lo soltaron ese día porque él es nuestro secretario general. Si la va a cobrar dentro de la planta. Tengo una pregunta, ¿cómo es tu nombre? Sebastián. Sebastián, dicen que depositaron las indemnizaciones. ¿Esto es así? ¿Alguno las cobró? A mí no me consta, a ningún compañero acá le consta, sí nos llegaron los telegramas de despido. Diego, ¿tienen pensado ir a la Panamericana, algún corte hoy en el marco del paro que hay a nivel nacional? Bien, recién hubo un corte, ¿no? En Panamericana fueron más agrupaciones, ustedes se mantuvieron aquí. ¿Tienen pensado tal vez sumarse a la Plaza del Congreso en el contexto del paro, del debate de la reforma laboral? Hubo una pequeña delegación, pero nosotros seguimos manteniéndonos acá de manera pacífica, ¿no? Resguardando los puestos de trabajo. Diego, preguntarle si sabe que hay una orden de desalojo. Claro. ¿Saben que hay una orden de desalojo aparentemente por parte de la justicia? Hay una orden de desalojo, sí, lo sabemos. También sabemos que esa orden de desalojo se da en el marco de una conciliación obligatoria y en donde nosotros la estamos cumpliendo. Pero no tiene nada que ver. De manera pacífica, no estamos rompiendo nada, simplemente estamos resguardando nuestros puestos de trabajo. Y sabemos que hay un habeas corpus y que por el momento perfecto, Diego. Busquemos más historias familiares, sobre todo. A ver, sí, muchas gracias. Bien, te hago una última pregunta. ¿Vos sos el sostén de tu familia? ¿Tenés hijos? Tengo 2 hijos, soy el sostén de la familia, único empleo que hay. Sí.
¿Cuántos años tienen tus hijos? Mi hijo tiene 16, cumple 17 ahora el 23 y mi nena tiene 10. Y te hago una pregunta, porque teniendo en cuenta que se está votando o debatiendo la reforma laboral y que les ofrecieron indemnización y demás, ¿a algunos se le cruzó por la cabeza decir, bueno, tal vez conviene ahora agarrar la indemnización? El problema de la indemnización o no es que no estamos discutiendo si la agarramos o no, porque se supone que en 5 días hábiles va a estar. El tema es volver a tener nuestra fuente de trabajo. Ese es lo que se está discutiendo ahora, volver a trabajar, porque FATE no tenía ninguna crisis. Hasta el martes estamos trabajando normalmente. Yo soy del sector de ingeniería donde hago mantenimiento y le estamos haciendo mantenimiento a todas las máquinas quedaron en su correcto funcionamiento y listo para producir. Hay materia prima, venía desarrollándose de manera normal. El día de ayer iba a ingresar gente que era de producción, que estaba de vacaciones, iba a entrar a sus puestos de trabajo y nos encontramos con esta situación. Entonces, gracias, Diego. Nosotros no vemos que haya una crisis, tendría que demostrar esa crisis. Muchas gracias. Gracias, Diego. Ahí volvemos con vos. Otro de los puntos donde se desarrolla la jornada de hoy es el Congreso. Me contaban que vamos a tener presencia del Gobierno Nacional en el Congreso en el día de hoy. Va a estar allí Santilli, que se va a instalar en la oficina de Martín Menem, con la intención de que los votos para la reforma laboral estén garantizados en el medio de toda esta jornada de paro, de movilización de agrupaciones de izquierda. Pero quien está allí es Abigail Oliverio. Abigail, buen día, ¿cómo va? Muy buenos días, ¿cómo están? Así es, estamos aquí trabajando en la intersección de Combate de los Pozos y Rivadavia. Como ustedes pueden ver, ya apostada Gendarmería a lo largo del frente del Congreso sobre Rivadavia. Varios camiones, tenemos camiones hidrantes, camiones cisternas ya aquí en esta zona, preparándose para un operativo de seguridad que se espera también que esté reforzado, ¿no? Producto de lo que sucedió el miércoles pasado cuando se debatía la reforma en el Senado. Miren la cantidad de vehículos que ya tenemos sobre Rivadavia. Aún en Combate de los Pozos tenemos liberado y ahora yo me voy a ir hasta la esquina, hacia el frente de la plaza, para que ustedes vean que ya de a poco, mediante este operativo que están llevando adelante, hay algunas calles cortadas. No en su totalidad, esto va a pasar a lo largo de la mañana seguramente, porque ya a las 12:30 tenemos labor parlamentario aquí dentro del Congreso y luego se va a ir desarrollando la jornada aquí, según dentro lo que estás y fuera, viendo, ¿no? De hecho también... Sí. No, perdóname, según lo que estás viendo hasta ahora, la idea de las fuerzas de seguridad es mantener la protesta o los manifestantes alejados o sea, están cortando, están dejando un lugar para manifestarse, no van a permitir que corten. Mirá, ¿qué es lo que se puede intuir hasta ahora? No van a permitir que puedan llegar hacia la puerta del Congreso. Es decir, va a estar vallada la plaza, todo alrededor de la plaza, para que los manifestantes estén del otro lado de ese vallado y no puedan pasar sobre Avenida Entre Ríos, no la puedan cruzar. ¿Se entiende? Sí. Por eso acá, miren, tenemos acá, o sea, tenemos acá que ya están cortando parte. Entre Ríos va a estar cortada, pero sin manifestantes. Exactamente, esta calle va a estar completamente liberada, porque el corte ya se va a producir sobre Avenida Rivadavia, que ahora está es parte de este vallado y 2 carriles liberados para que todavía continúe fluctuando el tránsito, y después van a cortar a Alsina, después tenemos Hipólito Yrigoyen, que también empezaron ya a cortar, y miren, de hecho ya tenemos la imagen de todo el vallado. Claro. Todo el vallado allá, Alsina, que ya está todo el perímetro dejando de alguna forma libre lo que es la entrada del Congreso. Avi, ahí volvemos con vos, pero Gustavo Carabajal nos va a sumar información al respecto de este operativo que parece armado para algo importante que pase, ¿no? Esta tarde. Sí, exactamente. Pero también va a ir fluctuando debido a la cantidad de manifestantes que efectivamente lleguen o no. Porque se espera que los únicos que movilicen son los de izquierda. Sí. Completando la información que daba nuestra compañera Abigail Oliverio ahí en el lugar, la información que tengo desde ayer es, va a estar blindado 360, o sea, en 360 grados, con 2 anillos de seguridad, uno interno y otro externo. No va a estar el tercero. 1.800 efectivos de fuerzas de seguridad, 800 de la ciudad y cerca de 1.000 aproximadamente de las 3 fuerzas federales.
una cantidad similar a la del miércoles pasado. Otro detalle, en el Ministerio de Seguridad Nacional hicieron autocrítica por lo que pasó el miércoles pasado. ¿Qué fue? Que en el lugar donde están ahora vallando, se concentraron manifestantes de izquierda que comenzaron a arrojar bombas molotov. Entonces, están poniendo el foco en evitar episodios como ese, en evitar, en reforzar los controles de ingreso en la ciudad. Bueno, tenemos... Para prevenir que no lleguen. Esa es la Exactamente, van a revisar mucho los micros, los autos particulares, van a hacer cacheos sorpresivos. El otro detalle también que están, en el cual van a poner el foco es, ¿vieron? Hay 4 detenidos por los incidentes del otro día. Hubo 70 en total. Bueno, esos 70 que fueron apresados y liberados durante las horas siguientes están identificados. Van a ver si regresan. Si ponen un pie en la Plaza de Congreso, los detienen. Un comando unificado que va a estar en el Ministerio de Seguridad Nacional a cargo de Alejandra Monteoliva. De ahí se va a monitorear todo y la atención puesta en que no se repita el tema de las molotov. Muy bien. Está conectado Emanuel Álvarez Agis, él es economista. Manuel, gracias por atendernos. Mientras vemos las imágenes de la plaza en el Puente Pueyrredón, la planta de FATE. Gracias por atendernos, Emanuel. Hola Pancho, ¿cómo estás? Un gusto saludarte. Un análisis, a ver, ¿qué pasó en FATE? ¿Qué es lo que evaluás? Mira, primero, full disclaimer, la verdad que la compañía no es cliente a la consultora, o sea que lo que te cuento es básicamente algo que hicimos durante el día de ayer, que fue revisar en nuestra base todo lo referido a neumáticos, y lo que salta yo creo que es la típica disyuntiva que enfrenta un programa antiinflacionario como el actual, que es que si vos mirás 2023 contra 2025, saquemos 2024 que fue un año de recesión, la verdad que en 2023 Argentina tenía neumáticos caros, $240 en promedio, un promedio de 66.000 precios que tenemos de neumáticos para ese año. De 240 hoy bajamos a $160 el precio promedio de un neumático. Te estoy promediando cualquier neumático que uno puede encontrar en un canal de distribución minorista. Entonces, en términos de desinflación, haber abierto las importaciones, digamos, Argentina tenía 5 marcas de neumáticos, hoy tiene 12, y tenías 50 opciones de neumáticos en góndola, hoy tenés 150. Haber abierto las importaciones bajó los precios, esa es la buena noticia. La mala noticia es que el empleo en el sector cayó a la mitad. Claro. O sea, se destruyeron 2.500 puestos de trabajo. Una clásica tensión entre 2013 y 2025. Emanuel, una clásica tensión me parece que también lo que viene, ¿no? Es, bueno, la inflación perjudica al consumidor, la falta de oferta perjudica al consumidor. ¿Cómo generamos empleo con condiciones más modernas, un país más competitivo y más abierto, ¿no? Sí, yo ahí tengo, digamos, dos opiniones o dos cuestiones que me parecen centrales. Primero, viste que se suele decir, bueno, los empresarios cazaban en el zoológico, ahora tienen que competir. Suponete que usamos la metáfora de que cazaban en el zoológico. No tiene mucho sentido de un día para el otro mandarlos al Amazonas, porque le va a pasar esto, van a terminar cerrando. Entonces los países que suelen hacer estas aperturas para bajar precios, para modernizar, te suelen tomar un tiempo razonable. Y te doy un ejemplo del propio gobierno, que me parece importante. En el acuerdo Unión Europea-Mercosur, ¿sabes cuánto tiempo le está dando el gobierno a los sectores de Argentina que tienen que competir con sus pares europeos? 10 años. ¿Sabes el qué acuerdo le da que el firmó la gobierno Argentina. Claro. Claro, ¿qué le da el gobierno a las compañías nuevas que vienen a producir a Argentina? Un RIGI, que te baja sustantivamente los impuestos y los aranceles a la importación. Entonces ahí yo creo que hay un desbalanceo entre una compañía como FATE que, insisto, el dueño puede ser buen tipo, mal empresario, mal empresario, pero hace 86 años que está en Argentina, a ese no le estás dando ningún incentivo, de hecho le estás abriendo las importaciones, y al que viene nuevo, tal vez paradójicamente, si te dijo, che, yo voy a invertir $100 millones en el sector de neumáticos para importar neumáticos de China, le estás dando condiciones más beneficiosas. Y segundo punto, y tal vez más estructural, yo creo que el balance entre ganadores y perdedores de este esquema macroeconómico, que hoy está bastante claro, ¿no? Campo, minería,
petróleo, gas, están entre los ganadores, la industria, el comercio y la construcción están entre los perdedores. Ese balance nos deja muy mal en términos de empleo. Digamos, los que pierden te destruyen mucho empleo y los que ganan te generan muy poco empleo. Entonces me parece que hay una duda que el gobierno no está abordando, que es esa: ¿cómo vamos a hacer para que esa gente termine encontrando trabajo? Eso te quería preguntar. Paula te saluda acá, un gusto. Hola, Paula. Quería preguntarte eso, si vos ves que esto que hablamos de FATE, de 920 trabajadores que se quedaron sin empleo, puede empezar a repercutir en otras zonas fabriles de la provincia de Buenos Aires, que asimismo a nivel electoral es la provincia más fuerte de la Argentina. Mira, no solo en la provincia de Buenos Aires, cuando vos ves las provincias que generaron empleo en este periodo, la verdad que tenés a Neuquén, a Chubut y Catamarca. El resto destruye empleo. Y me parece que en esta etapa viene, lamentablemente, yo creo que viene algo más complicado en términos de empleo por lo siguiente. Desde que asumió Milei se cayeron 21.000 empresas, pero el 60% de esas empresas eran pymes, que no tienen tanta espalda financiera, económica, comercial. Yo creo que las grandes estuvieron un poco esperando el resultado electoral para entender si el gobierno iba a continuar con esta política de apertura, digamos, y de tasas de interés que realmente algunas compañías las sacan del mercado. Al haber el gobierno obtuvo un triunfo indudable, entonces yo creo que muchas grandes están diciendo, bueno, vienen 2 años de una política muy parecida, ya no estoy para seguir esperando a ver si cambia, y algunas que pueden se reconvierten. Las que no cierran. Y el problema, la verdad, se lo queda al trabajador, porque es muy difícil pensar que un trabajador de neumáticos en FATE o un trabajador de Tierra del Fuego que ensambla productos de electrónica se pudiera trabajar a la minería o al petróleo en Neuquén o en Catamarca. Primero, porque no tienen las capacidades, pero segundo, porque no hay tanta demanda de trabajo en esas provincias que ganan como los trabajadores que expulsan las provincias que pierden. Entonces, hasta ahora, ¿qué pasó en Argentina? 190.000 empleos registrados en el sector privado que se cayeron, 140.000 nuevos monotributistas que aparecieron. Me parece que esa estrategia de refugio que está tomando el trabajador que se irse al monotributo tiene patas cortas, porque en un momento va a haber ahora, Emanuel, de aplicaciones que es gente tomando te tenemos que ir auto. despidiendo, pero me gustaría compartir con vos un ejemplo que siempre uso. El caso australiano, tenía 6% de desempleo, abre su industria, sobre todo la automotriz, deja de fabricar autos, sube 5 puntos, sube a 12 el desempleo en 5 años, pero rápidamente, al cabo de 10, baja a menos de lo que tenía. Es decir, no tiene inflación, es un país con llegó a pleno empleo. Es decir, a la larga de los procesos hay que atravesarlos y siempre es doloroso, pero el objetivo, si no, estamos enterrados acá en la Argentina con el tema del tutor para la industria eterno, ¿no? Me da la sensación de que en los tiempos también está el fondo de esta discusión. Mira, te voy a dar un ejemplo, Pancho. El caso de Australia, te hago una recomendación de un librito muy cortito y muy lindo que escribió Pablo Gerchunov, que se llama ¿Por qué Argentina no fue Australia? O sea, es un tema que los economistas nos ha llevado tiempo estudiarlo. Pero te doy un ejemplo que además el gobierno lo debería mirar incluso por afinidad ideológica. Chile, cuando arranca la dictadura de Pinochet, hace un experimento que tiene muchos parecidos al del gobierno de Milei. Abre la economía con un tipo de cambio muy bajo y elimina aranceles. Y le pasó algo parecido, la economía se fue a una recesión, se generó una crisis de deuda, etc. Cuando finalmente Pinochet decide correr a los que en ese momento recibieron el mote de Chicago Boys y poner gente caracterizada como neoliberal, diría yo, pero hay un colega que los llama neoliberales pragmáticos. ¿Qué hicieron? Pusieron un tipo de cambio más alto y pusieron un arancel a la importación que, para evitar, avivadas, amigos, corrupción, era un arancel horizontal, igual para todos. Y anunciaron que en el tiempo ese arancel iba a ir reduciéndose hasta llegar a 0. Si no me acuerdo mal, empezaron con 40% y al cabo de 5 o 6 años lo pusieron en 0. Entonces vos ahí le das cierta previsibilidad al sector privado de decir, mira, yo te voy a proteger. ¿Cuántos? Un rato. Y en estos 4 o 5 años vos o te reconvertís o cerrás. Me parece que esto de que durante 10 años estuvieron protegidos y de repente en 1 año y medio los abrís, y último punto, a la competencia china, o sea, la competencia de un país comunista o de capitalismo de Estado,
como lo quieras llamar, donde una fábrica de neumáticos en China, hoy los trabajadores de FATE que se quedaron sin trabajo tenían un salario de $1000 de bolsillo. ¿Sabes cuánto cobra su par chino? 600. No, está claro. Pero igual me parece que el consumidor elige lo más barato, ¿eh? Va al lugar donde es más barato. Pero, ¿qué le vas a decir a un consumidor? Haga patria, compre neumáticos caros. O sea, por supuesto, lo que te digo que es una discusión de bolsillo también, que es muy relevante, porque la gente por eso es muy difícil, de bajos recursos también compra neumáticos. Es que por eso es muy difícil, porque vos te encontrás en la disyuntiva de decir, che, yo tengo que pagar la ropa cara, tengo que pagar los neumáticos caros, tengo que pagar los televisores caros. Al mismo tiempo, al otro día, y esto en Estados Unidos es materia de discusión diaria, al otro día, por ahí como consumidor lo estoy pasando bien, porque tengo precios más baratos, pero después por ahí como trabajador me quedo sin empleo. Es un balance, no hay soluciones fáciles. Por supuesto que no hay soluciones fáciles. Me parece que el gobierno está como muy sesgado al ángulo de la inflación, y lo entiendo, porque viene una dinámica inflacionaria del gobierno anterior horrible. Yo creo que es hora de empezar a prestar un poquito más atención al empleo. Emanuel, nos quedamos con eso. Muchas gracias por estar con nosotros esta mañana. Gracias a ustedes, che, un gusto saludarlos. Un abrazo. Y bueno, ahora vamos a seguir hablando con el doctor porque Emanuel se refería a las pymes. ¿Cuánto puede afectar la reforma laboral a las pymes? ¿Cuánto puede afectar a los trabajadores que nos están mirando? Hay mucho para hablar hoy. Ocurre hoy en ese epicentro de la discusión que es el Congreso. Estamos también en la calle, donde también hay cortes, lo veíamos recién. Estamos en la plaza y tenemos además mucha información de otro tipo, porque no solo está es el toda paro. la mesa, están todos acá, estamos listos para contarte todo lo que pasa en esta jornada. Buen día, arriba, levántate que ya son las 10 y nos tenemos que ir a un corte. En un ratito vamos con los temas de cada uno. Dale, vamos y venimos.